Hola a todos. Hoy en el canal de Medicina Distinta vamos a explicar qué es el infarto agudo de miocardio. Empecemos. ¿Cómo llegamos al infarto agudo de miocardio? Empezamos con las cardiopatías isquémicas. Las cardiopatías isquémicas son un grupo de cardiopatías que afectan al corazón que se relacionan con la isquemia. Dentro de las cardiopatías isquémicas tenemos a los síndromes coronarios. Estos se subclasifican en síndromes coronarios agudos y crónicos. Dentro de los crónicos tenemos la angina estable y el infarto microvascular. En los síndromes coronarios agudos tenemos el infarto agudo del miocardio, así como llegamos al IEM. El infarto del miocardio se subclasifica en infarto agudo del miocardio con y sin elevación del ST y angina inestable. La angina inestable y el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST se asocian porque los dos sugieren una lesión o isquemia submiocárdica. Bueno, y por eso que se asocian. Luego tenemos el IAM sin elevación del ST con elevación del ST, que de lo que se diferencia de la angina inestable es que los dos tienen isquemia y lesión, al contrario de la angina inestable que solo tiene isquemia y no lesión. Bueno, ahora vamos a pasar a definir qué es el infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio es la muerte celular del miocardio debido a una isquemia prolongada no tratada. Ahora vamos a hablar sobre la etiología. La principal causa del infarto agudo del miocardio, que representa el 90% de los casos, tenemos a la aterosclerosis. Luego tenemos otras causas que son frecuentes, pero no mucho, como la trombosis coronaria, espasmo coronario, émbolos coronarios o disección coronaria, entre otros. Luego tenemos otras causas muy poco frecuentes, que son como la hiperglucosidad, etc. Bueno, ahora vamos a hablar sobre ahora vamos a hablar sobre la clasificación. La principal forma de clasificar el infarto agudo del miocardio, además de la que ya mencionamos, es el infarto agudo del miocardio tipo 1, que representa el 90% de los casos también, que prácticamente es causado por la erosión de una placa de ateroma que estaba en la arteria coronaria. Infarto agudo del miocardio tipo 2. Este está causado por un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno debido generalmente a un espasmo coronario. Infarto agudo del miocardio tipo 3. El infarto agudo del miocardio tipo 3 es la muerte súbita que se determina que fue causado por un infarto agudo del miocardio. Igual, para que sea infarto agudo del miocardio tipo 3, el paciente ya debe estar coagulado. Ahora tenemos, le voy a decir IAM para abreviar un poco. El IAM tipo 4 se subclasifica en IAM tipo 4, tipo A, tipo B, tipo C. En el tipo A es el infarto agudo del miocardio causado por la angioplastia coronaria. El infarto tipo 4, tipo B es el infarto agudo, el IAM causado por una trombosis del stem. Y el IAM tipo 4, tipo C es el IAM causado por la restenosis del stem. Bueno, y por último tenemos al infarto agudo del miocardio tipo 5, que se relaciona con el bypass coronario. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología. En la fisiopatología del infarto agudo del miocardio, sabemos que está causado por la erosión de una placa. Pero ¿cómo que se forma una placa? ¿Qué problemas más causa? Vamos a pasar a explicar. Todo empieza en la arteria coronaria. En la arteria coronaria, ya sea izquierda o derecha, ocurre una lesión endotelial. Debido a esa lesión endotelial, que generalmente está causada por tabaquismo o hipertensión arterial, se infiltran las lipoproteínas a la capa íntima, que es una capa que está entre la capa endotelial y la capa muscular. En la capa íntima se empiezan a acumular, con la diferencia de que no están expuestos a los factores antioxidantes que había en la sangre, como la vitamina D, E, K, A, etc. Entonces se empiezan a acumular y a oxidar y causa inflamación. Esta inflamación llamará la atención de los glóbulos blancos, principalmente los monocitos, que mediante el proceso de diapéresis migrarán hacia la capa íntima, traspasando la pared endotelial, convirtiéndose en macrófagos y empezarán a fagocitar estas lipoproteínas oxidadas. ¿Cuál es el problema? Que sus lisosomas no contienen las enzimas necesarias para fagocitar a estas lipoproteínas oxidadas, porque están oxidadas.
Entonces, esto va a causar un estrés dentro del macrófago, va a aumentar la inflamación y van a empezar a aparecer cuerpos espumosos debido a que son incapaces de causar esas proteínas oxidadas. Bueno, ahora, debido a todo este proceso inflamatorio, las células del músculo liso van a migrar hacia la pared endotelial, van a tener una forma de fibroblastos y en el camino van a soltar sustancias como el colágeno que van a ayudar a la formación de la túnica fibrosa. Bueno, así como se forma la placa. Y por cierto, también aparecen cuerpos apoptósicos, que básicamente son los restos de los glóbulos blancos que fallaron a intentar fagocitar a las lipoproteínas oxidadas y que, por así decirlo, están muertos. Bueno, o sea, cadáveres de glóbulos blancos. Entonces, así como se forma la placa. Esta placa se clasifica en placa estable e inestable. La estable, como su nombre indica, es estable, no se rompe con facilidad, por así decirlo. Y la inestable, como su nombre indica, es inestable, se va a romper con cualquier cosa, por así decirlo. Entonces, una placa inestable se rompe, sale toda la grasa, todos los restos de la batalla, sale, pero esa va a erosionar la parte endotelial, por lo cual las plaquetas, el sistema plaquetario va a intentar curarse ya que confunde, van a formar el trombo, formado de grasa y de coágulo, por así decirlo. Se forma el trombo, y este trombo, si se desprende de la pared endotelial, se convierte en un émbolo. Bueno, el trombo suelta tromboxano que causa un espasmo local en la arteria coronaria y eso obstruye más a una irrigación hacia el músculo cardíaco. Esta isquemia, lo que va a causar isquemia. Esa isquemia causa una suspensión del metabolismo aerobio y va a causar la producción de metabolismos nocivos como el ácido láctico, y la necrosis va a causar lesión, la isquemia va a causar lesión, la lesión va a causar necrosis y el paciente se coagula. Bueno, terminamos con la fisiopatología, que no está en el hablamos. Ahora vamos a hablar sobre la clínica. En la clínica, el principal signo o síntoma de la presentación clínica del infarto agudo de miocardio es el dolor intestinal, dolor de pecho o dolor miocardial. Entonces, el paciente describe este dolor como un dolor opresivo. Este dolor se puede irradiar a hombro derecho, epigastrio, si es al hombro izquierdo se puede irradiar a todo el miembro superior izquierdo, se puede irradiar a cuello, mandíbula, oídos, incluso hasta la nuca, y el paciente también puede describir como un dolor en las muelas que no logra identificar la causa. Bueno, con esto el dolor del paciente puede describir también como el peor dolor que sintió en toda su vida. No como tal, va a sentir que se va a morir, sensación de muerte, conocido también como sensación de muerte inminente. En la medicina se describe que un entrenador de elefantes estaba haciendo su trabajo como cualquier día, pero ese día un elefante le pisó su pecho y de ahí salió el término como si un elefante estuviera oprimiendo el pecho, la sensación de muerte inminente, como si te vas a morir. Este signo o síntoma puede venir acompañado de palidez, sudoración fría, náuseas, incluso vómitos, y también de otros signos vegetativos principalmente. Bueno, hablamos de esto, ahora vamos a hablar sobre la escala de Killick. La escala de Killick es una escala que utilizan los médicos para evaluar la situación clínica del paciente, su situación actual. Tenemos Killick 1, Killick 2, Killick 3, Killick 4. En el Killick 1 no hay signo de insuficiencia cardíaca. En el Killick 2 hay signo de insuficiencia cardíaca, estertores, crepitantes húmedos, etc. En el Killick 3 hay edema agudo del pulmón mayor al 50%. Killick 4 tenemos shock cardiogénico. Con esto terminamos la escala de Killick y vamos a hablar sobre los factores de riesgo, que tampoco están, pero igual hablamos. En los factores de riesgo tenemos factores de riesgo modificables y no modificables. Dentro de los no modificables tenemos principalmente la edad, porque las personas entre más edad cumplen, mayor es la incidencia, mayor la probabilidad de tener un infarto agudo de miocardio. Entonces, luego tenemos también otro principal, el sexo o género, que básicamente los hombres son más propensos a tener un infarto de miocardio. Y también las mujeres, igual los porcentajes a cierta para pasar la menopausia. Bueno, luego también tenemos otros factores de riesgo no modificables como la raza,
y eso, etc. Y entonces, ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo no modificables. Tenemos principalmente tabaquismo y hipertensión. Ya que la fisiopatología es su principal causa. Tabaquismo y hipertensión. Bueno, tabaquismo, hipertensión, obesidad, sedentarismo. Tenemos dieta alta en sal, mala dieta, por así decirlo también. Y tenemos obesidad, aterosclerosis, dislipidemias, etc. Acá tenemos un factor de riesgo que yo la verdad no sé por cuál tiene, si es modificable o no modificable, que son los factores genéticos. Porque tenemos un gen alterado, pero si el paciente cuida bien su salud, hace ejercicio, no es obeso, pero tiene el factor genético, ese gen lo tienes que despertar, por así decirlo. Entonces, que se despierta con la mala dieta, etc., ¿no? Y entonces puede ser modificable o no modificable. Eso no está mucho. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el abordaje del IAM, de lo cual tenemos exámenes complementarios dentro del diagnóstico y conducta dentro del tratamiento. Vamos a hablar primero sobre los exámenes complementarios. En los exámenes complementarios tenemos tres principales criterios para el diagnóstico del IAM. Tenemos el criterio laboratorial o marcadores serológicos, el criterio electrocardiográfico o el criterio clínico. Principalmente se prefiere el clínico y el electrocardiográfico porque son, por así decirlo, más rápidos que el laboratorial, porque estas enzimas se llevan al sol, entonces el paciente se coagula. Bueno, en los marcadores serológicos tenemos mioglobina, troponina I, troponina T y C-creatinquinasa MB o CKMB y lactato de deshidrogenasa, que tampoco está acá. La mioglobina alcanza su pico máximo a las 2 horas y desaparece a las 24 horas. La troponina, se prefiere principalmente la troponina I para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque puede llegar a durar hasta una semana y alcanza su pico máximo a las 3 horas. La troponina en general. Bueno, y luego el CKMB, creatinquinasa y la lactato deshidrogenasa también se usan, pero no son muy importantes. Tenemos el criterio electrocardiográfico. Voy a hacer esto rápido porque ya tenemos un video hablando de esto. Isquemia. Tenemos tres cosas a destacar. Isquemia, lesión y necrosis. Isquemia se representa en el electrocardiograma como la onda T picuda, o sea, una T picuda y simétrica, que puede ser, sugiere una isquemia subendocárdica, onda T picuda y invertida, una T invertida y simétrica, que sugiere una isquemia subepicárdica, que esto es más grave. Luego tenemos lesión, que se muestra en el electrocardiograma con el cemento T, se representa con el cemento T. Si hay supradesnivel, sugiere una lesión subepicárdica, y si hay un infradesnivel, sugiere una lesión subendocárdica. Y por último, necrosis, que es el alargamiento de la onda Q, así como se representa en el electrocardiograma. Que esto de por sí es permanente, la necrosis no se puede reparar. Bueno, voy a explicar las caras, porque tenemos dos derivaciones en el electrocardiograma y depende en qué derivaciones salga alterado de estas formas, nos dirá en qué lugar está ocurriendo la isquemia, lesión o necrosis. Tenemos la cara anterior, tenemos de B1 hasta B6. Tenemos la cara superior, que es D1 y ABL. Y por último tenemos la cara inferior, que son D2, D3 y ABF. La cara superior se asocia con una rama de la arteria coronaria, que es la circunfleja. La cara anterior se asocia con una rama de la arteria coronaria, que es la arteria descendente anterior.
y la cara inferior se asocia con la arteria coronaria derecha. Bueno, demás explicado en nuestro video, lo dejamos acá arriba. Ahí explicamos en nuestro cardiograma. Vayan a ver. Bueno, siguiendo con el tema. Y por último tenemos el criterio clínico, que ya expliqué, no te explica. Bueno, ahora por último tenemos la conducta, tratamiento. En el tratamiento, ¿cuál es el manejo del día? Apenas nos llega el paciente ya diagnosticado con infarto agudo de miocardio, o sea, diagnóstico positivo de infarto agudo de miocardio, ya sea con ST sin ST, ya no viene con todo. Lo primero que les damos, sea cual sea, es aspirina. Dosis de carga de 150 a 300 miligramos y luego dosis de mantenimiento de 5 miligramos día. Perdón, de 75 a 125 miligramos día. Luego, la aspirina se acompaña de un antiagregante, si es posible. Tenemos tres opciones: ticagrelol, prasugrel o clopidogrel. Se usa más el clopidogrel, pero es más, se prefiere usar el clopidogrel, pero debería usarse el prasugrel y el ticagrelol. Pasa que, ¿por qué se usa más el clopidogrel? Porque los pacientes con infarto agudo de miocardio vienen con las siguientes características: vienen hemodinámicamente inestables, tienen edad mayor a 75 años y se les tiene planeada una trombólisis. Si el paciente cumple uno de esos tres criterios, se le administra clopidogrel. La dosis, 300 a 600 miligramos, dosis de carga, y 75 a 100 miligramos, dosis de mantenimiento. Ahora, para calmar el dolor, que es lo que sigue después de administrar aspirina, clopidogrel, ticagrelol o prasugrel, luego de eso se administra para calmar el dolor morfina de 2 a 4 miligramos de cloruro mórfico en bolo intravenoso durante 5 o 15 minutos. De 5 a 15 minutos. Luego de ese tiempo se repite hasta un máximo de 15 miligramos hasta calmar el dolor. Si la frecuencia cardíaca, la FC, inicialmente es baja, no se le administra morfina, porque tiene más efectos depresivos, o sea, se le va a bajar más la presión y peor que nada. Entonces se administra meperidina o petidina, conocida también. La meperidina se administra de 20 a 30 miligramos, así inicialmente, como reemplazo temporal de la morfina temporal, porque la meperidina tiene menos efectos depresivos y entonces no nos baja tanto la frecuencia y evitamos que se coagule. Bueno, las nuevas guías sugieren que la nitroglicerina no se tiene que administrar como método diagnóstico. Antes se administraba como se administró y diagnósticos tiene y tal, pero no se administra porque en la mayoría de los casos falla. En algunos casos es cierto, pero en la mayoría de los casos falla. Bueno, ahora tenemos la nitroglicerina también ahora se administra si la morfina no funciona, en caso de que no cambie el dolor. Y la contraindicación directa para la morfina, para la nitroglicerina sublingual, o sea, cual sea la prescripción, es si tiene tensión baja, si tiene hipotensión del administro, porque recordemos que es un vasodilatador y un factor que determina la tensión arterial es la tensión de las paredes de la arteria, y esto lo va a relajar y la presión se va para abajo y el paciente se coagula. Bueno, fibrinólisis. Antes de hacer la fibrinólisis, porque tenemos 10 minutos para decir, ¿hago o no fibrinólisis? ¿Qué tenemos que pensar? Porque la fibrinólisis en la mayoría de los casos la fibrinólisis en la mayoría de los casos falla. Entonces, se prefiere hacer un cateterismo o conocido intervención coronaria con intervención coronaria percutánea, ICP, también
Hipertensión coronaria percutánea. Pero en Latinoamérica no se tiene, no todos los centros tienen acceso a cateterismo o personal capacitado. En otros países como Estados Unidos, Europa, etcétera, sí hay, incluso hay lugares que no tienen, pero hay más. En Latinoamérica no mucho. Entonces, tienen que pensar, hay un centro ICP, lo ves, centro ICP, centro con cateterismo a más o menos de 120 minutos del centro en donde vino mi paciente. Si está a más de 120 minutos, le trombolizo y lo llevo. Si está a menos de 120 minutos, no lo trombolizo, lo llevo instantáneamente. Pero hay veces en las que va a ser necesario trombolizar, no importa que el centro ICP esté a menos de 120 minutos. ¿Por qué? Porque el paciente no solo hay que tomar en cuenta el tiempo que tardamos de ir a un centro a otro, sino el tiempo que el paciente tarda en llegar desde su casa o desde donde esté hasta el centro. Puede tardar también 2 horas o más. Entonces, hay que tomar también en cuenta ese tiempo y de ahí tomar la decisión de trombolizar o no trombolizar. Pero generalmente el paciente llega más o menos 1 hora, 1 hora y media, y entonces no da tiempo para llevarlo ahí, con trombólisis. Bueno, ese es el criterio médico. Para trombolizar o fibrinolizar, que es lo mismo, tenemos 3 medicamentos, uno mejor que otro. Tenemos la estreptoquinasa, la alteplasa, otros lo conocen como ateplasa, y por último la tenecteplasa, TNK o TKN. La estreptoquinasa no se han hecho muchos ensayos clínicos, no se han hecho muchas pruebas, por lo cual se ha puesto una dosis fija para todos los pacientes, que es 1,5 millones de unidades hora. Y también la estreptoquinasa se reserva para los pacientes mayores de 75 o 70 años. Luego tenemos la alteplasa. Pues la estreptoquinasa no es tan efectivo, por así decirlo. Luego tenemos la alteplasa o ateplasa. Para si ponemos con esto, que es un dislerío con sus dosis. Tenemos 4 formas de perdón, tenemos 4 formas distintas de administrar la ateplasa. Tenemos primero un régimen de 90 minutos. Tenemos 90 minutos para hacer todo el proceso de fibrinólisis con ateplasa. ¿Cómo se hace? Si el paciente, esto es el régimen de 90 minutos, si el paciente pesa más de 65 kilos, se le administra 15 miligramos en bolo, seguido de eso, en bolo intravenoso. Luego, seguido de eso, se le administra 50 miligramos durante 30 minutos. Seguido de eso, se le administra 30 miligramos de ateplasa, ¿no? Durante 60 minutos. Y con esto terminamos la fibrinosis con ateplasa, escenas de así. Y por último, el mejor medicamento, la estrella fibrinolítica. Tenemos al tenecteplasa, TNK-TN. ¿Por qué se prefiere? Es más efectivo, tiene menos riesgos y su dosis no es un dislerío. Me olvidé mencionar en la alteplasa. Si el paciente, me olvidé mencionar en la alteplasa. Si el paciente pesa menos de 65 kilos, se le administra 15 en bolo, 0, y luego seguido de eso, se le administra 0.75 kilogramos peso, con un máximo de 50, aunque obviamente porque pesa menos de 65 kilos, durante 30 minutos. Y luego se le administra 0.50 miligramos kilogramo peso durante 60 minutos. Es el régimen de 60 minutos. Luego hay otro régimen de 3 horas, que es cuando tenemos más tiempo para hacer la fibrinosis. Si quieren, vayan a estudiar. Bueno, ahora sí, la tenecteplasa, la estrella fibrinolítica, tenemos. ¿Por qué se refiere más? Sus dosis están fijas para cada peso y para cada cosa. Dosis. Si el paciente pesa menos de 60 kilos, se le administra 30 miligramos. Si el paciente pesa de entre 60 a 70 kilos,
se le administra 35 miligramos. Obviamente no está en bolsa. Si el paciente pesa de 70 a 80 kilos, se le administra 40 miligramos. Y si el paciente pesa de 80 a 90 kilos, se le administra 45 miligramos. Y si el paciente pesa de 90 en adelante, 50 miligramos como dosis máxima. Bueno, así terminamos con la fibrinólisis. Y si es cateterismo, se prefiere hacerlo durante la primera hora. Preferible. Obviamente, si se puede hacer esto lo más temprano posible, es mejor, porque tiempo es músculo. Se pierde la menor cantidad de corazón posible, por así decirlo, ¿no? Listo. Con esto, digamos, el paciente ya le traté, le hice cateterismo, ICP, pero después de esto, igual va a tener éxito tomando medicamentos, la mayoría para el resto de su vida. Este es el tratamiento post-infarto. En el tratamiento post-infarto tenemos la aspirina. La aspirina, que es dosis de 100 miligramos día. Tenemos clopidogrel, de 75 a 100 miligramos día. Beta bloqueadores, de los cuales tenemos seleccionado el carvedilol, 6.25 día. Tenemos el IECA, enalapril, 10 miligramos día. Estatinas, atorvastatina, en este caso, vamos a usar 80 miligramos día. Tenemos, y por último, el estilo de vida. Al paciente le digo, deja de comer sal, deja de comer concentrada, haz ejercicio, deja la tele, ve a hacer ejercicio, no seas sedentario, va a tomar medicamentos, el paciente va a tener una buena vida y va a reducir su riesgo de que su corazón sea grande o sufra insuficiencia cardíaca, entre otros problemas que son problemas que vienen después del infarto. Y bueno, con esto concluyo mi exposición de infarto. Sé que faltan unas cosas, pero con esto concluyo mi exposición de infarto. Nos vemos en el próximo video. Chao.